Buenas, muy buenas tardes de nuevo a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a nuestro séptimo programa ya de las tertulias del Pensacola en Radio Gálvez, Machalaviaya. Esta tarde en este espacio hablaremos de un tema que cada vez más personas están considerando, sobre todo después de la pandemia que sufrimos hace muy poco. El cambio de vida desde la ciudad hacia un entorno rural. No se trata solo de mudarse de lugar, sino de transformar nuestra forma de vivir, de trabajar, de relacionarnos con el tiempo, con la naturaleza, con la gente que nos rodea y sobre todo con nosotros mismos. Muchos llegamos de la ciudad al entorno rural buscando algo diferente: tranquilidad, conexión con la naturaleza, tiempo de calidad, salud mental, etcétera, etcétera. Otros por necesidad o por oportunidad. Cada uno tiene su caso particular. Entre las cosas más bonitas de esta vida, en el entorno rural, están la libertad, el silencio, el contacto directo con lo que comemos, con lo que construimos, con la comunidad. Es una vida que exige, pero que también devuelve mucho. Pero también hay que hablar con honestidad. No todo es idílico. El acceso a servicios, la adaptación al ritmo lento, la autosuficiencia son parte de los desafíos del entorno rural. A veces se siente soledad o se echa de menos la vida urbana. Para quienes se lo estén planteando, les diría, la ruralidad te da mucho más de lo que te quita. Tenemos que aprender de nuestros errores, no idealizar, pero tampoco asustarnos. Existen muchas maneras de vivir en lo rural, no solo una. La ruralidad no es solo un lugar físico, es también una forma distinta de mirar la vida, de estar presentes. Y si se vive con conciencia y respeto, puede ser profundamente transformadora. Y aquí, en nuestra querida Axarquía, se siente paz, se siente libertad y se respira un aire profundo que te hace ver la vida de otra manera y valorar lo que tienes alrededor. Hoy traigo un invitado muy especial. Hoy tenemos el placer de conversar con una persona que se ha hecho a sí misma, que decidió dar un cambio a su vida y pasar de la gran ciudad y el trabajo estresante a la vida en el entorno rural, más concretamente en este ambiente maravilloso que es la Axarquía malagueña. Fernando nace en Torreperogil, localidad que desde aquí mandamos un cariñoso saludo. Él es una persona que viene de estudiar ingeniería mecánica y que ha trabajado como consultor en el campo industrial en una gran ciudad como es Madrid, que tanto te da, pero que tanto te ahoga también. Fernando ha trabajado para grandes firmas como Renault, Peugeot, Nissan, Airbus y otras tantas, pero que un día decidió que esa vida no era la que él quería vivir y dio el salto a un entorno rural que le permitiera crear y vivir en armonía. Él mismo nos contará por qué eligió Málaga para vivir y cómo es su vida actual, dado que es un emprendedor y sobre todo creador de cultura. Esta nueva vida de nuestro invitado le ha permitido realizar otra de sus pasiones, que es la música. Y gracias a eso cumplió uno de sus sueños: subirse a un escenario para desarrollar esa pasión, la cual él mismo nos contará. Fernando es una persona cercana, que llega a todo el mundo con su honestidad y su simpatía, lo cual yo he podido comprobar. Es una persona honesta y muy culta, con el que sentarse a conversar es sinónimo de horas y horas charlando, de conversaciones amenas y divertidas, con el que se aprende cada día, no una cosa nueva, sino muchas. Fernando Martínez Millán, bienvenido a este nuestro espacio de las tertulias del Pensacola en Radio Gálvez, Machalaviaya. Estamos encantados que nos acompañes hoy y podamos conversar contigo esta tarde de muchísimo calor. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Muy bien, ¿qué tal? Bien. Muy bien, muy bien. Tu primera vez aquí en nuestra radio, que seguramente no va a ser la última, ya te adelanto, no va a ser la última, porque hay muchas cosas que nos vas a contar y de las cuales te iremos desgranando un poquito. Y esperemos que en el futuro no vengas tú solo, sino que vengas con un grupito. Genial. Que sí que tienes por ahí bastante majo. Cuéntanos, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Sí. ¿De dónde viene Fernando? Pues Fernando, bueno, como decías, ¿no? Yo nací en Torreperogil, ¿Dónde Jaén. está Torreperogil? En Jaén. Está al ladito de Úbeda, que suena más, ¿no? Es Sí, como sí, los Úbeda, cerros de Úbeda, Baeza, ¿no? claro que sí, Los cerros de Úbeda. Son sitios muy, muy bonitos. Pues justo al ladito. O sea, para ir a Cazorla tienes que pasar después de Úbeda, pasar mi pueblo y ahí... Que tampoco hace calor allí, ¿verdad? Allí no hace nada de Allí calor, no hace calor ahora en mismo estarán súper fresquitos. Lo llamaban la sartén, ¿no? De España, ¿puede ser? ¿O era Córdoba? Yo creo que eso es Córdoba, creo. Córdoba, pero ¿no? Bueno, sí. La segunda sartén de España, ¿no? Sí, sí, allí yo creo que las temperaturas son súper extremas. Porque Mucho frío en mucho invierno frío y en mucho calor en invierno y verano. mucho calor en verano, es verdad que sí, son bastante Entonces tú extremas. naces allí, creces allí y Crezco me imagino allí. que irás allá al colegio, al instituto, todo, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo es esa vida en Torreperogil?
Claro, ¿Qué recuerdos tienes tú de esa el vida? tema es verlo ahora con perspectiva, ¿no? Porque cuando tú lo ves, o sea, yo ahora no tengo casi recuerdos de niño, no tengo muchos recuerdos de niño. Cuando lo veo con perspectiva y veo los niños de hoy en día, ahí es cuando yo puedo contextualizar un poquito cómo fue mi vida, ¿no? Respondiendo a esta pregunta. Pero yo lo recuerdo muy feliz, Pero aunque no tengas muy, esos muy bien. recuerdos, me imagino que algo se te ha quedado de Sí, aprendizaje, ¿no? yo De esos el momentos. tema rural, claro, es lo que digo, lo pongo en contexto justo ahora, que conozco la palabra, ¿no? En aquel momento, ¿cómo lo vivo yo? Pues yo creo que muy bien, muy feliz, ¿no? Normal, Sí, muy feliz, tu sitio, tu localidad, claro. tus amigos, tu Mis familia, tu entorno amigos, y... sí, jugábamos mucho en el campo, ¿no? Lo que yo más recuerdo es que jugábamos mucho en el campo, dentro de que es un pueblo, pero un pueblo grande. ¿Cuántos habitantes tenía por aquel Creo que entonces? tiene 7.000 y poco, no sé, por ahí anda. Bueno, ya es un pueblo, comparado con Sí, Machalavilla, es un pueblo por grande. eso es un pueblo Pueblo grande, grande, sí, sí, sí. pero sí, todo esto que llamamos ruralidad yo creo que lo he vivido y yo siempre digo que creo que fuimos una generación muy afortunada, ¿no? Porque veo un poco el contexto donde estaba mi padre, por ejemplo, ¿no? Mi familia, pues yo qué sé, el contexto más duro de la posguerra y tal. Claro. Y bueno, yo creo que somos una generación muy afortunada porque luego justo la generación que estoy viendo ahora, ¿no? O sea, el contexto este Sí, sí, de sí, sí. ahora mis sobrinos, que tengo dos, y hostia, es que digo, si es que no salen a la calle, no juegan, No, no, no ahora no se juegan. sale a la calle. Y no es por el calor, ¿eh? Claro, Ahora o no si se sale a salen a la la calle. calle, salen como, yo digo casi como los perretes, ¿no? Que los tienes que llevar casi con una cuerda, porque no sé qué, porque los coches, porque el miedo, porque... Entonces creo que fuimos una generación, ¿no? No sé de qué edad, pero que yo siempre digo que creo que fuimos muy afortunados por esto, ¿no? Jugábamos en la calle todo el rato, tu mamá te abría la puerta, tú salías a jugar y... Antes quedabas por lo menos donde yo vivía, antes quedabas a una hora y a esa hora estaba todo el mundo ahí con el que habías quedado. Ahora Así quedas es. a una hora para jugar, cada uno en su casa. Sí, sí, Cada uno en sí, su casa. Y total. a jugar todos y a ponerse Sí, en conexión y demás. así Y se es. ha quitado, yo creo que, mi opinión, ha desaparecido un poco ese vínculo tan social que había antes, que estábamos todo el día en la calle y todo el día con nuestros amigos, nuestra pandilla, Así y es, para sí, arriba y sí. para abajo y haciendo un poquito de diabluras también, porque me imagino que tú habrás hecho alguna diablura también, ¿no? Siempre fui como un niño bueno, ¿no? Sí, sí, Pero sí, claro, sí. sí, Todos evidentemente. decimos lo mismo, hemos sido unos niños muy buenos, Muy pero bueno. alguna diablura Sí, hemos hecho, hemos claro, dicho, jolín, la que efectivamente. hemos Sí, liado, de estas que no cuentas, ¿no? Que las tienes que ahí no en se la pueden contar. recámara. Pero sí, claro. Muy- Y eso Y que dices, estudias ¿no? allí, ¿no? Sí, Tú haces tu vida allí de niño, de infantil, de adolescente también. sí, todo, porque creo que recordad que fuimos el primero o el segundo año que pudimos tener instituto en el propio pueblo, porque antes nos teníamos que ir a Antes teníais que Úbeda, desplazar, ¿no? ajá, pero ya hicieron el instituto en el pueblo y creo que fuimos la primera generación o la segunda que no nos teníamos que desplazar para ir al instituto. Entonces Porque sí, tú yo vienes hice del EGB, ¿no? Del antiguo EGB. EGB, ¿no? Entonces, claro, EGB, el luego paso al hice eso. instituto... Hice eso, ahí fue que se cambió, Ajá, justo vale, fue vale. una de las primeras, creo, localidades de España que metían la ESO. Sí, sí, sí. Entonces sí que viví el cambio y sí, hasta la universidad. O sea, ahí estuve en el pueblo hasta la universidad. Tú sabes que aquí en Machadallade tenemos un colegio rural, que no es como los colegios que están en poblaciones más grandes, que aquí hay niños de todas las edades en una sola clase. No sé si en tu caso era igual o No, así, no, ahí no. sí teníais Sí, líneas, tercero, cuarto, ahí quinto, teníamos ahí todo sí teníais, ¿no? estructurado. O sea, aquí es así, todos juntos. Sí, sí, aquí en Machalaviaya tenemos un colegio rural que hay niños de diferentes edades, todos en la misma clase. Aquí algunos invitados y amigos que hemos tenido nos han dicho que la verdad es que era una formación bastante bonita porque era muy personalizada, una formación muy personalizada, Claro. porque tenías un profesor para todos y de diferentes edades, eran los alumnos, y que era una formación muy, muy personalizada. Wow, De eso hecho, aquí tenemos algún debe ser bonito. doctorado y doctorada y nos lo contaban, que su paso por el colegio rural ha sido una maravilla, porque era una formación muy de tú a tú, el profesor muy de tú a tú. ¿Cuántos alumnos? Aquí creo que había 20 y poco alumnos, sí, sí. Bueno, 20 pues y ya poco son, alumnos. No sé si ¿no? llegaban Porque a si de 30, de pero sí, cada sí, sí, edad. sí. Muy bien. Entonces tú, Fernando, estudias en Torreperogil, estudias la ESO y das el paso al instituto, ¿no? Ujú. El instituto, ¿qué ideas tienes ya? Ya empiezan, me imagino, un poco las ideas ya de Sí, decir, yo quiero ser... en realidad, también visto así con perspectiva, creo que nunca he tenido claro qué quería ser. O sea, es algo como que, ¿no? Cuando lo relato creo que siento como que la vida me fue empujando, ¿no? Por hacia el eso, destino, que más o claro, por menos eso que tú... luego lo fui abandonando porque siempre he sentido que no fue una decisión como muy propia.
es como también, quizá eso, ¿no? El contexto rural, mi familia, X cosas, ¿no? Te van empujando en un sentido como que tienes que estudiar, como que... Claro. Y yo no tenía, al menos en mi caso, no era de esto que no, yo quiero ser médico, no, yo quiero ser, no, yo era en plan, hostia, me gusta, es verdad que me gusta todo esto de inventar y así, ¿no? Entonces dije, oh, ¿qué se parece a esto? Pues la ingeniería. Cosa que luego yo por lo menos no lo he vivido así, por eso también lo abandoné. Bueno, la ingeniería, yo creo que cualquier ingeniería, dínoslo tú, cualquier ingeniería no es fácil de estudiar. No, 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 la Porque verdad que no no es es una fácil. carrera o un grado fácil de estudiar, ¿no? No. Como otros que pueden ser más fáciles. Esto es Yo creo que dedicarle mucho también es tiempo. como todo, ¿no? Yo creo que fácil o difícil, Lo haces tú, ¿no? claro. Porque yo, por ejemplo, a mí se me haría imposible estudiar historia, no sé, no me Claro, gusta. O no por te lo gusta. menos la historia que yo he vivido, ¿no? De estar Bueno, en el yo he hablado instituto. contigo y se te da, no se te da mal, ¿eh? Yo he hablado Claro, contigo en otros sitios, en el restaurante Pensacola, que nos vimos hace poco, y eres una persona muy culta y que no solo sabe de ingeniería, o sea, sí, que no, es no. muy positivo sentarte contigo a hablar y que se pueden tener muchas conversaciones de muy diferente índole, o sea, que a mí me Pues parece gracias, un gracias. tío bastante... con bastante cultura, que eso ya dice mucho de ti, ¿eh? No solo ingeniería como tal. O sea, Sí, no, eso, yo la ingeniería para mí no era como, visto así igual en perspectiva, pues para mí me llamaba mucho más la atención la psicología, ¿no? Por eso me dedico ahora también a eso y todo el tema de la filosofía, la antropología, todo esto sí, ¿no? La historia así tal cual, no la contaban en el instituto, uff, hostia, para mí es como infumable bueno, yo eso. creo que la historia que nos contaban antes en el instituto o cómo se daba la formación antes en la historia no Claro, tiene mucho que ver con la de ahora, creo claro, yo, creo yo. yo creo que tampoco. Yo lo digo por mis hijos, ¿no? Pero bueno. Pero en ese momento que empiezas a estudiar en el instituto, ¿todavía no tienes claro de la ingeniería o sí? La verdad es que no, no, ¿Y cómo te no. viene a ti eso de quiero ser ingeniero? Yo Quiero creo crear. que es un poco eso, es por lo que digo, por culturalmente la imposición, un poco imposición, cuidado con esto, ¿no? Pues Sí. eso, cultural, ¿no? En la familia, yo vengo de una familia muy humilde, pues mi padre albañil, mi madre ama de casa, en fin, como que pocos recursos y así, ¿no? Y es como que hay que estudiar y Claro. que esto, pues mi hermana arquitecta, yo ingeniero o médico, ¿no? Cosas estas como la Sí, sí, sí. medicina, a mí no me... Es Que otra yo no cosa lo he que... podido, pero que quiero que mis hijos sí lo Claro. sean, ¿no? Entonces yo creo que era casi por un descarte. Es decir, yo medicina, por ejemplo, ni de coña. O sea, a mí esto de la sangre no me... No, No no, me... no te Por eso va. digo, difícil para mí sería eso, ¿no? Claro, Una carrera claro. de Sí, sí, medicina. sí, sí. Pero las matemáticas se me daban muy bien, se me siguen dando bien, la física se me da bien, el dibujo me encanta y es a Que lo que son me cosas muy dedico. importantes para una Claro, ingeniería, porque claro, matemáticas, dibujo técnico, todo eso se pone mucho en valor en la ingeniería. eso Si es, no se te da bien eso, te va a eso ser es. más complicado, como dices tú. Entonces yo creo que eso, que fue así como un poco por ir descartando qué cosas sí, qué cosas no, y digo, bueno, pues para allá. Pero sí que visto eso en perspectiva, yo creo que también, no digo que no sea complementario, porque lo hago a día de hoy, pero también me gustaba más esto, la ¿Y antropología, dónde estudias ingeniería? en Jaén, En Jaén. en O sea, Jaén, ya damos el salto de a la Torre capital. Perojil a la capital. ¿Cómo es ese salto? Porque si me estás contando que, claro, que tú lo tenías todo muy bien estructurado en tu pueblo, dar el salto a una capital como Jaén, que ya es más grande que Torre Perojil, ¿cómo es ese salto El para ti? salto fue estrepitoso. Fue estrepitoso, porque ¿Verdad? ya por esa edad, por ahí con 15 pues también pasó de ser un niño muy tímido, muy siempre ahí un poco en la cara Y B, vas a no un sé sitio qué. desconocido completamente, con muchísima gente, y Claro, dices tú, ostras, ¿qué sí, era aquí? El sí, primer no día hay de empezar con la carrera, ¿qué dices tú? Uf, desmelenamiento total y sí, la carrera se me alargó, no llegué ni siquiera a terminar la última asignatura, el salto fue claro, pues es que estrepitoso. eso requiere psicológicamente al final estar bien, encontrar tu Sí, sitio. Si no lo encuentras, no eres capaz de tirar y tirar, por mucho que se te dé bien, ¿no? sí. A O sea día que de hoy fue sigo estrepitoso, pensando, pero me sí, imagino que hubo buenos momentos también, ¿no? En la claro, universidad. Todo el mundo que ha pero pasado aquí hasta en la universidad nos dice que ha habido muy buenos momentos. Incluso ha habido momentos que no nos han querido contar, que han sido demasiado buenos, yo creo, ¿eh? sí, yo hay unos cuantos que me reservo. Sí, ¿verdad? Porque han sido buenos, ¿no? ¿Han sido duros o buenos? Bueno, Han sido muy, buenos y muy duros, ¿no? bueno. Sí, pero para mí es más en el contexto social. A lo mejor a mí me sirvió mucho para esto, ¿no? Para todo este tema social que yo tenía un poco más aparcado. Para quitarte esa timidez. Claro, la timidez, sí, todo el contexto más social. Lo dicho, visto en perspectiva, pues eso, el alcohol, la fiesta, no sé qué.
Pero bueno, tiene ese contrapunto bueno que es lo social, que también a mí me llama mucho la atención, todo el tema esto de juntarte con gente, Claro. escuchar a gente, ver diferentes maneras, comportamientos, ¿no? Todo esto creo que es muy interesante para mí. Entonces sí, Fíjate el salto de una persona, porque me imagino que te vendría muy bien. O sea, el poder, o el tú ser una persona un poquito tímida y el poder llegar a la universidad y poder aprender a abrirte un poco más socialmente, eso te pegaría un cambio fenomenal, ¿no? Entiendo que eso para ti total, fue positivo. total. Fíjate el cambio, ¿no? Es decir, sí, me voy a la capital, me voy a la universidad, tengo miedo, porque tengo miedo, tengo temor a ver qué es lo que me voy a encontrar, pero al final, visto así como dices tú en perspectiva, me ha venido muy bien, porque era un poco tímido o tímido y dejé de serlo. Me abrí socialmente, hice amigos, hice tal y empecé a visualizar mi camino, ¿no? En tu caso fue así. Sí, sí, totalmente. Total. Sí, sí. Y antes de acabar la carrera ya estaba pues haciéndome un curso de CATIA, que es el programa con el que sigo trabajando a día de hoy, Un programa y de de diseño industrial. diseño industrial. Y ya me contrataron incluso, o sea, porque se me da súper bien el Sí, porque es que ahora dibujo. viene otro salto Claro, también estrepitoso, morrocotudo, como lo queramos sí. llamar. Pero bueno, en Jaén terminas y ¿dónde vas? Pues en Jaén termino y me voy a Madrid. A Madrid. A Madrid, Al ahí, lado y además a casi lo con los loco. mismos habitantes que Jaén, ¿no? Ahí sí. Ahí sí fue un salto ya cuantitativo. Pero Más que imagino que cualitativo, cualitativo pero también, también ¿eh? cualitativo, sí. Es Cualitativo verdad también. que creo que mis años en Madrid han sido los... Bueno, no, Sí. mentira. Voy a decir lo más bonito, pero todavía estoy en lo ¿Por qué más qué bonito. haces en Madrid? Llegas a Madrid y ¿qué haces? Pues ahí ya, Cómo buah. te da el punto o el tema de irte a Madrid? ¿Por qué? Ahí en realidad vuelvo a insistir con eso y es que la vida me empuja siempre todo el rato, ¿no? Hasta que yo decidí, que luego ya sí eso lo hablamos, pero hasta que yo creo que cojo la rienda de mi vida, la vida me va empujando. O sea, yo recibo una llamada porque se me daba muy bien todo lo que hacía, entonces pues alguien diría, oye, pues este tío que es del curso es de los mejores o algo así, no, supongo, no sé. Y me llamo. Tengo una llamada y digo, sí, de cabeza. ¿Y de dónde tienes esa llamada? ¿Quién te De llama? una empresa que se llama, bueno, que es CT Ingenieros, y desde ahí hasta mis 13 años en Madrid fueron con 13 ellos. años estuviste en Madrid. 13 años en ¿Y Madrid, qué sí. hiciste en Madrid? Pues ¿Cuál fue tu desarrollo en Madrid a nivel a laboral? nivel laboral, eso, pasé de formador a mí, imagínate, ¿no? Esto es súper también curioso, porque claro, un tío tímido, ¿no? O que se cree tímido porque te lo han dicho hasta la saciedad desde niño, entonces tú interiorizas ese rol y lo replicas y ya está. Y llego a Madrid y me ponen A a dar cursos a ingenieros. Y encima a empresas, pues claro, yo ahora cuando doy cursos, sigo dando cursos a chavales que están como en mi situación, así 20, 25, ¿no? Y algunos, y digo yo, hostia, es que yo estaba ahí. Y entonces a lo mejor con 20 años, ¿no? Con 25, yo estaba dando cursos a gente de 50. Ingenieros de 50 que están diseñando Sí, vehículos, no sí, sé sí, qué, sí, sí. y yo estaba, claro, Que se dedican a ello hace unos años, claro. el primer día acojonado, o sea, me tiré una El primer semana día me sin imagino dormir. que no sabrías ni de lo que hablar, ¿no? ¿Y qué voy No, a no. contar yo? ¿Qué voy a decir yo? ¿No? El miedo de decir, si es que puedo decir algo que me lo pueden rebatir, es que, y si me Claro, confundo, y si que esa gente tiene más experiencia que yo, ¿no? ¿Cómo yo, fue esa primera clase? yo no dormí en una semana sin Antes de dar dormir. esa primera Sí, clase, ¿no? sí, preparándome. Claro, a ver, yo iba a dar cursos de diseño industrial, es decir, ellos saben mucho más de ingeniería, pero de diseño no, porque efectivamente iban a dar un curso, a recibirlo, ¿no? Entonces, claro, eso me tranquilizaba un poco, pero no yo. Fíjate qué curioso, también esto podríamos ahí entrar en esto de lo antropológico, filosófico, tal, es como, hostia, yo lo que más miedo tenía era de mi acento, te lo De tu juro. acento andaluz, Efectivamente, es una cosa tan loca que uno porque, dice, pues porque porque no te yo creía que no entendieran, me... porque Claro, no te... yo salgo del mundo rural, esto Ajá, que estamos sí, 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 hablando, sí. de tal, y entonces, claro, que nos han metido, creo, en la cabeza, por lo menos yo que tenía en la cabeza, pues eso, que somos unos catetos, que somos un tal. Y yo decía, hostia, es que ahora verás, voy a tener que hablar más fino, voy a tener que tal, me entenderán, no me entenderán. Y te juro que era como el discurso que yo tenía en la cabeza, lo que más miedo me daba era mi acento. Yo creo, y no sé, corrígeme, ¿eh? Yo que soy de Madrid, yo creo que si una persona andaluza quiere intentar hablar fino, como dices tú, se le va a entender peor que si habla normal. Sí, sí, claro. Porque el andaluz, que es un, no sé cómo llamarlo, un dialecto, una forma de hablar en España que es estupenda, positiva y que a mí me encanta,
bueno, pues tendrán sus palabras como las tienen en Valladolid, como las tienen en Cataluña, como las tienen en el norte de España. Pero vamos, yo creo que el andaluz, pues yo lo tengo en mi entorno, el andaluz que ha querido hablar un poquito más fino de lo normal, Sí, se no, le nota, dice, habla normal, eso habla era bien porque es que no se te Sí, entiende. sí, es un Sí, sí, horror, sí. claro. Y tú Pero sí, tenías yo ese miedo, estaba, ¿no? A que no se sí, te mi mayor entendiera miedo bien era que ahí. no me entendieran o que tal, o que se burlaran, ¿no? Porque claro, el miedo al ridículo era más el que se burlaran que mi propia seguridad en mí mismo, que yo creo que siempre he sido un tío muy seguro. Entonces yo en mis conocimientos y lo que yo podía transmitir, lo que podía compartir, creo que lo tenía como más claro Claro. que esto, que fíjate, ¿no? Que chorras, Y pero ese sí, tema de dar formación siguió mucho tiempo, muchos años, hasta el día de hoy. hasta el día de hoy, O ¿no? sea, llevo Ahora ya más de tienes, 20 sigues teniendo años. algo de miedo cuando te enfrentas a una No, clase. nunca. Ya no, ¿no? Y más cuando se está seguro. Cuando se está seguro Nunca, ya no no. se tiene miedo. ¿Y Ya qué no. más hiciste en Madrid? Aparte de dar formación, ¿a qué te Pues dedicaste en Madrid? era formación, consultoría, ¿no? Entonces, pues conseguí, bueno, a través de la empresa y tal, pues lo que digo, pues se me da bien. Entonces conseguimos ganar varios contratos muy potentes con Renault, con Airbus y así. Fue como el formador primer certificado en España para dar toda la formación y migración de CATIA V4 a CATIA V5, de un software a otro. Perdóname que te vuelvo a preguntar. O Sí, sea, el sí. primer formador en España certificado Para entrar para en dar ese Renault, tipo de sí. formación en Renault Y en Airbus, sí. Fui el primero y el y en único que Airbus. En había Airbus. en ese entonces. Muy bien. Algo quiere decir, ¿no? Que lo Sí, harías bien, bueno, que digo también, yo, ¿eh? sí, también lo haría bien, efectivamente, sí, no voy a quitar méritos, pero también a veces yo creo que depende de caer en el sitio adecuado, en el momento adecuado, aparte de tus cualidades, por supuesto, yo No, no me las eso voy a desde quitar. luego. Eso desde luego. Pero hombre, pues hacerte ingeniero en una empresa muy importante, pues tenía también bastante gente ya metida dentro, entonces bueno, como que hubo una serie de confluencias que bueno, me llevaron ahí. Madrid, como yo he dicho antes al principio, te da mucho, porque te da mucho, es una gran capital, lo tienes todo, tienes todas las oportunidades del mundo, pero también te ahoga. ¿Ese era tu caso o al principio Al bueno, era principio todo no. fabuloso? Madrid, ¡buah, genial, en Madrid de día está fenomenal, pero el de noche está todavía mejor. ¿Cómo Sí, fue tu yo mi caso ahí? año Los en Madrid primeros años fueron, en Madrid, ¿cómo sí, fueron? todo fenomenal. Tanto el curro, porque fíjate lo que decíamos, de un tío tímido a esto, a dar clases, enfrentarme a gente, era para mí como un súper reto, me hizo crecer muchísimo a nivel personal, o sea, en lo profesional muy bien, y en lo Y en lo personal social, igual, y te en lo haría crecer muchísimo, social, porque claro. si tú, yo creo que no está bien comparar, pero si tú no hubieras llegado a Madrid y te hubieras quedado en el entorno rural, ¿seguirías siendo el mismo Fernando de ahora o no habrías Yo llegado a creo que ser? no, No, ¿no? yo creo que no, yo creo que no. De todas formas, también siento que eso va en mi sangre, es decir, Claro. como que eso de que me decían que tímido, que tal, que cual, luego pues sí avanzamos y hablamos de más cositas, pero yo creo que hubiera sido Madrid como hubiera sido, da igual. O sea, como Bueno, que mi entonces, sangre me pide todo el rato salir para allá. entonces en Madrid estás 13 años, aprendes mucho laboralmente y sobre todo Sí, personalmente. en lo Madrid personal. entiendo que te ayuda a crecer como persona, pero también te ahoga, ¿no? Sí, a ¿Cuándo mí, empiezas tú a ver que Madrid te empieza ya a pues ahogar? fíjate, es una buena pregunta porque yo creo, o sea, identifico muy claramente que un viaje, mi primer viaje a Latinoamérica, mi primer cruce de charco, que fue a Cuba, Estando en Madrid, estando en Madrid. pero vuelves, ¿no? Vas a Sí, Cuba y vuelves a era Madrid, ¿no? de este típico viaje ida y Sí, vuelta, porque no ahora, sé. ahora no vas a contar Ya me esto de empezó Latinoamérica, pero ese es a... tu primer viaje. Estando Sí, en Madrid, te vas a Cuba. así viaje en plan largo, sí, ¿no? Yo había viajado mucho, pero bueno, y aparte con la empresa, es decir, yo estaba todo el rato que nos íbamos a París cada 2 por 3, a Toulouse, o sea, viajaba un montón, ¿no? Bueno, yo viajaba por toda España, por todo Portugal, por todo... Pero así mi salto fue este y hostia, contacté otra vez con como ese mundo rural, ¿no? Fue como Encontrarte otra vez un poco en sí, tu infancia, sí, ¿no? sí, sí, Decir, algo ahí así, va. fue algo súper... Decir, hostia, espera, que lo de Madrid está muy chulo, pero hostia, que a mí me mola esto de el mundo Claro. rural, la cercanía de la gente, no sé, el ir a los sitios andando, el no hay coches. Wow, y de repente dije, hostia, espera. Y creo que ahí fue un poco un Claro. crack. Y de ahí que te viene eso, vuelves a Madrid. Vuelvo a Madrid, Y ahí, sigo... ¿qué pasa? Cuando vuelves a Madrid, ¿qué En pasa? Con realidad no ese fui muy... pensamiento que tuviste en Cuba de decir, ahí va, que esto me gusta, esto Sí, me no mola. fui como muy consciente entonces, he sido más consciente después, como Después, en ese momento sí tuve como ese crack,
ese embrión que nacía por ahí de, espera, ¿que esto qué pasa? Pero bueno, yo estaba bien en la empresa, además creciendo pues, económicamente, laboral, personalmente. Pero sí, ya se había sembrado la semilla del mal. Bueno, Y del mal no lo sé, del mal del no lo mal sé. para bien, ¿no? De donde estoy ahora. Del quebradero de cabeza, del Sí, adiós, ahora pongo esto aquí, veremos a ver qué claro. pasa. Y ya la semilla terminó de culminar, digamos, ya brotó así la plantita. Me fui a Costa Rica y ahí ya fue donde explotó todo esto. Sí. ¿Qué pasó ahí en Eso Costa fue, Rica? creo, la primera vez en el 2016. Y sí, Costa Rica, yo dije, yo quiero esto. Hombre, Costa Rica es un país, por lo que yo tengo entendido, es un país bastante rico en Sí, todo lo que es vegetación y demás. Entonces el entorno rural será maravilloso, ¿no? sí. De todas las zonas que yo visité, la primera incursión fue igual como turista. Luego hice otras 3 más, ya un poquito más en otros modos, pero la primera fue de más turista y ya ahí me voló la cabeza, claro, ahí ya Pero no dije... solo Costa Rica y Cuba, ha habido alguno más, ¿no? Sí, luego ya después estuve visitando otros, Colombia, Brasil, Panamá, pero sí, lo que decías, ¿no? Esa biodiversidad, ¿no? Cuando yo llego allí y veo esas playas y al lado la jungla y me cruzo yo solo, ¿no? Porque yo iba solo con mi mochila y me cruzo una jungla, ¿no? 10 kilómetros andando por mitad de la jungla y no sé qué. Y dije, uff, Y ahí que empiezas a pensar. Empiezas a pensar, joder, estoy yo solo. Que a gusto estoy, cómo puedo, que estoy pensando, que estoy incluso empezando a crear, estoy empezando a querer cosas en mi vida. ¿Eso se te pasa por la cabeza? sí, ahí pasan como muchas cosas, creo, importantes, ¿no? Mirándolo así un poquito, conecto con un amor muy potente, con un amor muy fuerte, ¿Un amor hacia con... qué? No sé, no sé ni explicarlo a día de hoy. Es como un amor muy grande. De repente encontrás como, hostia, ¿dónde estaba esto? Que yo no lo había perdido. O no sé, Un estaba en amor hacia mí. ti, entiendo. O sea, Sí, era una un especie tú de... que no había Sí, salido, que en ese momento empieza a salir, sí, ¿no? sí, una especie de hacia mí, pero hacia también, pues de repente me venía eso, un amor hacia todo, hacia la naturaleza, hacia mis padres, hacia mi familia. Y digo, hostia, ¿y esto qué Se pasa, puede no? llamar paz interior, Sí, algo así. ¿no? Que Algo estás así. en paz con todo y estás feliz con todo. Sí, yo descubro luego posteriormente, ahí ya es como cuando decido también, no, hostia, espera, yo quiero seguir un poco el camino de la introspección, del desarrollo personal, ayudar a personas que sientan estas mismas cosas, porque digo, Qué bueno es eso, ¿eh? hostia, Ayudar a estamos, personas a que puedan sentir lo mismo que estás sintiendo yo, ¿eh? sí, más que ayudar es como acompañar, ¿no? Porque eso, es como que yo, no sé, después Un lo poco veo en mucha gente. revivir lo que tú has vivido para decirles a las personas que se puede estar en paz, ¿no? Que hay otro camino para Sí, tener esa felicidad interior, sí, ¿no? sí, serví quizá como ejemplo, no Ujú. sé si Sí, eso... sí, sí. ¿Por qué no? Es decir, si alguien lo ve en ti, pues a lo mejor también se anima a dar ese paso, ¿no? Algo así, como, oye, pues si yo lo he podido vivir como humano que soy, pues supongo que más humano Yo le creo que puede eso, pasar. por ese trance deberíamos de pasar, ese trance positivo, ¿eh? Deberíamos de pasar todos. Porque al final la vida, con el estrés que llevamos, todas las cosas que llevamos encima, al final se nos olvida que podemos tener una paz interior como la tuviste tú o como la tienes tú, y que incluso puedes ayudar a los demás a decir, oye, que este es el camino de la felicidad, de verdad. O sea, Sí, sí. y eso te ocurre allí, en Eso fue, Latinoamérica, sí, en mitad de una jungla, de hecho. Eso recuerdo perfectamente el momento en el en que fue mitad de así una como, jungla. como una cosa así, en mitad de una jungla yo solo, y decir, hostia, lo de Madrid por ahí no es. O sea, está muy Sí, bien sí, y lo claro, claro. agradezco y ha sido para mí De un... todo hay que sacar todo Claro, positivo. pero ya, dije, no, no, ya ha sido hasta aquí, ¿no? Es como darte cuenta de cuando un vínculo se ha roto y ya está. Y digo, bueno, este vínculo ha estado maravilloso y me ha Pero dado, después de esos pero se ha viajes roto. vuelves a Madrid. Vuelvo, bueno, después del último ya no. Después del último fue en Antes el... de irte al último viaje, seguías en Madrid, Seguía en Madrid. Fui llegas al como dos viaje y veces. ya no pisas Madrid, ¿o cómo va? Sí, el último viaje fue, yo recogí, preguntabas por el último, Sí, sí, sí. recogí las cosas de Madrid, ya tenía la intención clarísima de abandonar Madrid. Recogí todo de Madrid, me lo llevé a casa de mis padres en Jaén y me fui a Costa Rica. De hecho, este fue como el viaje más largo, fue un año entero Un año. y en Costa Rica fueron 5 meses. Y sí, ahí fue donde, o sea, la revelación esta que digo, revelación por llamarla así, fue un poco antes,
Pero en este ya lo tenía claro. En este yo ya no tenía ningún vínculo en Madrid, ni emocional, ni nada. Era como en plan, ok, Madrid muy bien, pero hasta aquí. Sí, pero ya has terminado tu vida, tu Sí. relación con Madrid y ya esa revelación que dices tú, que se llama así, te viene a ti y dices, yo no quiero esto, yo no quiero Madrid, yo no Así quiero fue. ahogarme, quiero otra felicidad que la estoy encontrando en este entorno rural, ¿no? Y después de eso, ¿dónde vas? Cuando vuelves a España, La historia era esa, ¿no? Yo tenía aquí un tema, pues lo puedo contar con el paro, ¿no? Porque, bueno, pues cogí el paro, etcétera, etcétera, ¿no? Que me había ganado con todos esos años. y que estabas en Y, tu total derecho, claro, y volví un poco porque tenía que firmar las movidas, estas cual, y ya dejas todo eso para volverme. Yo o llego sea, tenías pensado aquí, volverte. claro, yo llego de Brasil, o sea, además todo moreno, y yo disfruto mucho de andar descalzo, porque allí fue una conexión muy bestia con la naturaleza. Esto que tú decías de lo rural, pues allí era como eso, Allí multiplicado era, por... madre mía, Claro, yo todo el día descalzo, ahora cuando me pongo la primera vez los zapatos, sentí como yo digo siempre, como si un enchufe que lo desconecta, era como, hostia, me he desconectado de la tierra, de mí, de no sé qué ha pasado, pero fue incluso un shock para mí, ¿no? El ponerme los el ponerte zapatos, los zapatos. meterme en el avión y decir, hostia, y ahora llego a Madrid y eso, pero un frío, me recibe mi hermana, fue súper emocionante, súper emotivo. Me recibió mi hermana, pero con un frío que te cagas, todo el mundo blanquísimo, yo Qué contraste, negro. ¿no? Claro, el 31 de enero creo que llegué yo aquí a España, de Salvador. Y pues, ¿qué te cuento? Pues ya lo sabemos todos, ¿no? No sé si en un mes, más o menos, pues vino la pandemia, o sea, se me jodió el plan. Porque ¿qué ideas tenías tú? La idea era Volverte, volver a volver. Costa Rica. De hecho, bueno, ahí conocí en Costa Rica no sé ni qué nombre ponerle, no sé, mi hermano, Una Rafa, persona que fue clave para ti. Rafa, al cual le mando un saludo, porque para mí es clave. Bueno, pues Rafa, esperemos que Rafa pueda escuchar esto, me imagino que se lo Rafa es mandarás. colombiano, lo conocí en Costa Rica Pues a y a Rafa día le de vamos a mandar hoy, desde aquí un cariñoso abrazo y que aquí está su amigo con nosotros y que estamos encantados. sí, me emociono. Sí. Uf, Bueno, en Brasil vuelves de... Tu idea era volverte a Brasil, volver, eso, incluso pero con el Rafa. llega la pandemia y ahí corta todo a todos. ¿Qué pasa entonces? Pues, eso fue un palo. O sea, yo ya había tenido como varios palos anteriormente, porque la primera vez que, no, sí, la primera vez que yo me iba a ir solo como en estas incursiones que yo hice, me disloqué el hombro, yo venía con una lesión de hombro durante mucho tiempo, me disloqué el hombro y lo típico, mucha gente, ay, pues estos son señales de que no tienes ki, ¿no? La gente con sus miedos y Sí, su sí, historia. buscamos cualquier Claro, excusa para entonces dar ahí una me opinión. operaron incluso, después de creo que 18 años de lesiones, me operaron, entonces tuve un parón grande, o sea, como que pospuse el viaje, luego pasaron otras cosas, no sé qué, tuve que posponer y luego tuve un tema con una hernia discal, pero que se resolvió, se autorresolvió en el último este que he relatado, Sí, ¿no? sí. Y también otra señal de la vida, de sí o no, por aquí o no, pero yo lo sentí como claramente una prueba de sí, tengo que ir para allá. Entonces, cuando yo volví, mi idea era regresar, pero lo dicho, pues la pandemia, etcétera, etcétera, y la hernia me volvió a dar, Joder, me volvió a replicar. Y ahí ya fue, se sumó la pandemia con la hernia, que en con el este caso ya sí problema. no tenía solución, no se podía autorresolver, entonces fueron muchos meses en los cuales mi madre me tenía que asistir incluso porque yo me quedaba en la cama con un dolor que no se lo desea a nadie, o sea, es brutal ese dolor. Y ya la única solución era operarme o vivir con ese dolor y yo decidí operarme. Operarte. A día de hoy estás bien, ¿no? Estoy bueno, Bueno, bueno. siempre hay alguna secuela, pero que Sí, haces tu vida normal sí, y no hay sí, ningún sí. He problema. podido recuperar la vida normal después de casi 3 años, pero sí. ¿Y la pandemia qué es lo que pasa? ¿Tú Esa cosa imaginas? negativa de no poder ir y me Hostia, imagino que tienes que sentarte a pensar, decir, ¿ahora qué claro, hago? imagínate. Es que ¿Ahora era para como... dónde tiro? ¿Qué hago? ¿No me puedo ir? ¿No tal? ¿Qué es lo que hago ahora? Claro, a mí eso era como en plan, hostia, otra prueba de la vida, para allá, de ponerme pruebas, como, ¿qué pasa? Joder, yo quería irme a Brasil a montar algo, ¿no? Y entonces aproveché mucho para estudiar, para estudiar. Es decir, oye, tengo un montón de tiempo Claro. libre, además estoy impedido porque no podía hacer nada, no solo por la pandemia, sino por el tema este. Y como que le di más caña a estudios que ya había empezado y tal, pero como terminé varios máster
en temas de coaching, terapia, PNL, en temas relacionados con psicología. Cosas que a ti te gustan, Sí. que es lo que decías al principio, que sí, un poco más por la rama de la psicología y demás. Sí, sí. Entonces terminas esos máster y... Y empiezo a ejercer. ¿Qué haces? Empiezo a ejercer. Pero bueno, en ese transcurso yo sigo ahí con mi... Con tu idea de irte. Todavía no se me ha quitado, por cierto. Ya creo que ya no te puedes ir, ¿eh? A no ser de vacaciones. Entonces, pues ya... pues me pongo a buscar por España. Digo, ¿qué hago, no? Este tipo de trabajo, yo lo que buscaba era un trabajo que me permitiera precisamente movilidad. Que yo pudiera ejercerlo aquí o donde sea. Porque lo que también me parecía como un poco, por lo menos en aquel entonces, feo de la ingeniería, era que no me podía mover. Era como que lo que yo hacía era Madrid, Barcelona, Claro, Bilbao, las grandes capitales, Sevilla. las grandes industrias de alguna manera de ese tema industrial, ¿no? Que Sí. eso en Jaén me imagino que habría muy poco. Hay muy poco. Entonces, no digo que no haya o que Muy no lo poco o sé. nada. Pero sí, yo sentía, por lo menos en mis sensaciones, que para ejercer esto tendría que estar siempre como condicionado a que el trabajo condicione donde quiero vivir. Claro. Y yo digo, no, yo quiero vivir y después que ya Sí, muchas veces lo venga. decimos, que uno está donde está el trabajo, pero realmente quiero estar en ese sitio donde está el Claro, trabajo, hostia, pues igual me tengo que dedicar a otra cosa. para mí eso es fundamental a día de hoy. Eso es algo que he aprendido también con toda esta ida y venida en la vida y yo he venido aquí a vivir. Bueno, nos estás contando que vuelves, que viene la pandemia, que empiezas a hacer máster, que empiezas a hacer cosas, pero todavía no sé por qué estás en Málaga. Porque de Pues Jaén a Málaga no hay mucho, pero no hay mucho. Claro, yo me ahí imagino que... empiezo a buscar cosas que hay por España. Yo decía, a mí me gusta el calor, a mí me gusta la playa, En Jaén no hay, por en Jaén desgracia, no hay hay muchas cosas playa. bonitas, pero no hay playa. Y empiezo a buscar pues, cosas como Workaway, que no sé si conoces esta página, que es que hace intercambios de... tú trabajas y te dan alojamiento o cosas de estas, ¿no? Hay páginas que se Sí, sí, dedican a sí. eso. De hecho, yo ya en Latinoamérica lo había hecho en alguna ocasión. Entonces empiezo a buscar por España. También me sorprende un poco los gañanes que somos por aquí, porque hostia, había gente que era, recuerdo un anuncio perfectamente que era, te vienen a mi finca de aguacate y tú duermes debajo de un aguacate. Como algo súper romántico, como, digo, la romantización de, o sea, no me Hombre, jodas. me imagino que una noche sí puede ser romántico, pero ya una semana ya... Claro, y era, no, señor, o sea, que yo voy a trabajar en tu finca, si yo voy a trabajar Sí, en tu sí, sí. finca. Entonces, todos los trabajos que encontraba eran muy físicos. Y claro, yo físicamente en aquel entonces ni podía, Sí, porque todavía estaba todavía... no estabas al Sí, ni 100%. siquiera estaba operado todavía, pero estaba ya en lista de espera, no sé qué, o sea, era una... Total, que por página y etcétera, etcétera, pues acabo conociendo a Carmen, que es mi actual pareja. La cual conocemos y le damos un fuerte beso de parte de Lourdes y mía. Y aquí andamos. O sea que Carmen te hace conocer un poco, bueno, o conocer Málaga te hace conocer a Carmen y aquí ya te quedas. Y aquí me dices, quedo. ya Y el aquí me entorno quedo además rural. con ese mismo sueño, porque era un poco lo mismo, es decir, vivir en el campo, en algo rural, en Pero cuando una... vienes a Málaga, ¿vienes al entorno rural o Sí, vienes a sí. Málaga No, capital? no, directamente. Directamente Ella al ya, entorno rural. Carmen ya estaba viviendo donde vivo actualmente y ¿Dónde vives actualmente? en Moclinejo, Moclinejo. pero justo en una finca que está A aparte ahí, las afueras, sí, a 3 en el kilómetros, de campo. hecho, en el campo. No hay ningún vecino, no hay nada, y ahí empiezo a vivir con Carmen. Muy bien. ¿Y Luego la vida nos separa un rato, estuvimos separados un ratito y luego ya pues estamos otra vez. cómo es el salto otra vez de Jaén, en este caso, de tu pueblo, Torreperogil, a un entorno rural como es Moclinejo? ¿Lo tenías Pues como perdido o tenías como perdido esa sensación de volver a un entorno rural que tú querías o sí, no? un poquillo. Y Sí. sobre todo, y esto que no lo puede escuchar mi madre, pero yo estaba agobiadísimo en casa de mis padres. Estaba muy agobiado porque yo desde los 18, imagínate todo lo que Te te he contado entiendo ya, perfectamente. ¿no? Y dar vueltas para acá, para allá, no sé qué, y ahora Te llego entiendo y me perfectamente. encierro en la pandemia y encima, oye, por suerte, gracias a Por Dios suerte. también me pilló allí porque mi madre se ha ocupado de mí durante la hernia, o sea, no creo que nadie, ni siquiera una pareja, a veces no está preparada para ese tipo de... No lo sé, hablo por hablar. Pero que yo agradezco que fuera mi madre porque una madre... Sí, sí, una madre es una madre. Yo te entiendo perfectamente porque yo también he estado mucho tiempo fuera y además he salido muy joven fuera
Y el hecho de irte a casa de tus padres, muchas veces dices, yo a mi Hostia. madre la quiero mucho, pero quizá ella en su Claro. casa y yo en la mía. ¿no? Yo me comí Aunque aunque la venga a ver todos los días o venga ella a verme todos los días, pero ella en su casa y yo en la mía. ¿no? Claro, yo me comí Entonces, la eso, pandemia allí, me comí 24 horas seguidas. la hernia allí, entonces era como yo quiero salir de aquí ya desesperadamente. Una madre, al final es una madre y las queremos mucho y se lo agradecemos todo lo que han hecho por nosotros, pero es verdad que saliendo joven de casa, lo que quiere seguir uno es con su independencia. Claro. Yo te entiendo perfectamente. Entonces llegas a Málaga, Y- llegas a Moclinejo, gracias a Carmen, ¿y qué haces en Moclinejo? Empiezas a volver a decir, Sí, fue un respiro. empiezas a respirar, Eso, justo. empiezas a estar Lo a has gusto. descrito. ¿Sí? Es que es lo mismo que sentí Sí, yo sí, cuando, era así, cuando pise era- Machalavia, y dije, oh, O sea, me quité de pandemia, porque allí arriba no hay pandemia, es decir, estamos en el monte, no tenemos tele. O sea, es que era la maravilla, era lo que yo quería, de hecho, ¿no? Entonces fue como un regalo también de la vida de nuevo, porque yo digo que la vida me regala mucho. Y entonces fue otro regalo de la vida, y eso que tú dices, ¿no? Joder. Y cuando haces esos, o cuando hacías esos suspiros, esas respiraciones, ¿no te viene ningún recuerdo de Madrid de decir, joder, con lo que yo he pasado en Madrid, de agobio, me imagino, te hablo, de agobio, de estrés y demás, ahora estoy aquí, que miro donde mire, solo hay árboles, solo hay pájaros, Claro. solo hay silencio, hay... ¿Te venía algún Total. pensamiento de eso Sí, sí, cuando...? total, total. Sobre todo me viene mucho el metro de Madrid. Uf, el Bueno, metro de Madrid. el metro es maravilloso porque es muy rápido, pero Hostia, agobiante es una el metro de barbaridad. A las Madrid. 7 de la mañana aquello es... Sí, sí. Sí, el metro de Madrid. Y enlazando con esto, te cuento también así anecdóticamente que eso se ve reflejado porque, bueno, algo que no hemos saltado fue que yo antes justo de abandonar Madrid me hice varios cursos también y ¿cómo se llama esto? Una beca de no sé qué, de fotografía de autor. Y Cierto. me gané algún premio, en fin, Ah, alguna también ha cosa ganado un así. premio. Y Aquí, yo lo tenía apuntado aquí, ¿eh? sí, Yo eso, yo lo pero tengo apuntado aquí, porque no solo fotografía, porque hay alguna exposición tuya sí, también, sí, ¿verdad? sí, en Madrid, sí, y me gusta el vídeo, en fin, pero la historia es que digo, me he acordado al decir esto del metro porque lo veo súper claro en mi último proyecto allí en Madrid, que lo tengo por ahí en una web, luego te la comparto, y se nota muchísimo, digo, es que tío, este es un agobio, o sea, tú ves el proyecto y ya me agobio de verlo, o sea, De ver el proyecto. claro, veo el agobio que tenía Sí, yo sí. entonces, o sea, claro, ahí fue un crack importante, y sí, justo es la antítesis, ¿no? Él está ahí, Moclinejo. Y hablando de esos cursos de fotografía, ¿lo pones en liza en tus viajes a Latinoamérica o eso fue después de tus viajes? Eso lo pongo, sí, en lo último. Porque claro, Sí, Costa sí, Rica, sí. Brasil y sus sitios, Sí, sí. fotografialmente, como se Sí, sí, diga, sí. deben ser la leche, ¿no? Eso es la hostia. De hecho, yo siempre cargaba mi cámara, que hasta en una de las junglas me robaron una cámara. Sí. Sí, fue súper curioso. Estaba con un colega y estábamos en lo alto de una catarata como 20 metros y no había nadie. O sea, estábamos solos, ¿no? Allí, los dos, allí. Y hago así, cojo para hacerme un bocata, ¿no? Hago así, cojo el pan y escucho algo, pero fue súper sutil. Y en lo alto de una catarata, ¿eh? De 20 metros para abajo. Y escucho ya unos pasos y me habían robado la cámara, tío. Me robaron la cámara. ¿Te puedo preguntar algo sí, que no sea muy Dale, dale. un humano? Entiendo que sí. Porque yo te puedo decir que en Seychelles los maquis, los famosos maquis, los monos, nos robaban todo lo que podían Claro, de la sí, mochila. sí. Nos cogían la mochila y nos robaban todo y se iban para adentro para la selva. O sea que Puede puedes ser, yo que preguntar si sé. un humano Sí, o no. sí. o Yo un no lo mono. sé porque yo luego ya pensando le digo, qué inconsciente, ¿no? Pues yo salí corriendo de atrás a ver que y digo, imagínate que fuera, yo qué sé, alguien con mala sangre y yo qué sé, que estoy en lo alto de una catarata, 20 metros, que una cámara, yo qué sé, que tampoco me vale mi vida, ¿no? O sea que esos cursos de fotografía que haces en Madrid los puedes desarrollar en estos Sí, países de hecho hice Latinoamérica. también alguna expo por allí, de hecho también ¿Alguna exposición sí, allí? hice varios trabajos de fotografía, pero más comercial, ¿no? Porque lo de fotografía de artística como que nunca me ha dado de comer, he vendido muy poco, Sí. algo he vendido pero muy poco, pero sí me Sí, pero dediqué bueno, un tiempo. pero has expuesto. Sí, sí, Has exponer, expuesto. he hecho bastantes Exponer exposiciones. nos pone cualquiera, Sí, has sí, expuesto. he hecho bastante en Madrid, en algunas colectivas también, bueno, he hecho... Pero sí me dediqué profesionalmente un tiempecillo a algo de fotografía más comercial. Y cuando llegas a Moclinejo, vuelves a retomar
la fotografía? En realidad nunca lo he dejado, ni lo había dejado. Sí, porque eso es algo, me imagino, que seguirá contigo sí, toda la vida, ¿no? Habrá picos, sí, en algunos momentos lo tendrás sí, más, otros menos, pero sí. eso te acompañará toda la vida, ¿no? Sí, de hecho, a veces por impulso, pues verdad, nada más llegar a Moclinejo, como estaba bastante ocioso al principio y allí sin trabajo ni nada, pues sí, le di caña otra vez a escribir, que es lo que más he hecho durante toda mi vida, escribir poesía. Que ahora también nos vas a hablar de eso. Y Que también expuse, lo tengo aquí anotado, ¿eh? y No te digas expuse, tú que no lo expuse. tengo anotado, ¿eh? Pues hice una expo ahí en Moclinejo. ¿Qué has hecho? Hice una expo, sí. Hiciste una expo en Moclinejo. Entonces eso como que ¿Hay me algún motiva. proyecto a futuro de alguna otra exposición? Pues me gustaría, ¿Sí? sí, la verdad es que sí, Bueno. siempre me motiva, siempre, o sea, yo digo, joder, me da mucha rabia esto, que voy a decir, porque yo tengo ahí como una especie de conflicto de decir, joder, creo que la motivación debería de salir de uno, ¿no? Como que encuentras tu motivación y entonces haces un proyecto. Pero a mí a veces me pasa al contrario, como que viene el proyecto a mí, entonces me motivo, no sé si me estoy Sí, 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 explicando. sí, 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 te entiendo Y eso a veces perfectamente. me Sí, da sí. rabia porque digo, joder, yo creo que como que la motivación debería salir, pero digo, toma, por culo, porque venga de donde venga, ¿no? Claro, Si claro. viene de aquí, pues viene de aquí, si el impulso está, pues está. Entonces esto fue más, hostia, pues quiero exponer Moclinejo, ¿qué tal? Entonces empecé a ver mis fotos, porque yo, esto es otra cosa que aprendí con el tiempo en el arte, y es decir, yo me muevo un poco por impulso. O sea, hoy, por ejemplo, cogí mi cámara y me doy una vuelta y tal, sin pensar en un proyecto. No estoy pensando, voy a hacer un proyecto en Moclinejo, no sé. Y después digo, hostia, ¿ves cuál es mi mirada? ¿Qué estoy mirando? Hostia, pues de repente me doy cuenta que estoy mirando árboles. Pues hago un proyecto de árboles. Joder, qué curioso, ¿no? Es algo así, Sí, ¿no? Es sí, sí, como sí, que sí, sí, dejo sí. que esa Muy energía curioso, me muy curioso. inunde Sí, sí. y una vez que me inunda Bueno, la energía, al veo. final así es como son los creadores, ¿no? La gente que crea es cuando le viene la inspiración, ¿no? Dando un Sí, pequeño paseo, como tú dices, ves una pequeña loma y dices, aquí hay un proyecto. Y comienza ese sí, proyecto. algo así, sí. Sí, sí. Entonces, Yo, en Moclinejo, aparte de retomar y demás, ¿qué te inventas? Porque nos está dando que eres inventor. Algo sí. tienes que hacer, eres ocioso, eres una Uy, persona que siempre tiene que estar con sí, sí, cosas. sí. Ahí lo primero cuando empezó con Carmen también, ¿no? Pues Carmen se dedica, entre otras cosas, a hacer cosmética natural. Y entonces yo digo, hostia, pues yo mis conocimientos, tanto de fotografía, por eso digo que nunca lo he dejado, ¿no? Como de también tengo conocimiento de marketing, todo el tema, pues mi último año en la empresa estuve también llevando una cuenta de resultados, con lo cual de dirección de equipos, etcétera, etcétera. Por lo que organización de proyectos y así, ¿no? Y dijo, hostia, pues vamos a montar una empresa. Y entonces como que fui yo un poco el que la empujó un poquillo más a ella en aquel momento a intentar montar una empresa. Y eso fue lo que hicimos. De hecho, la montamos, me hice autónomo y mi historia era hacer un tema que, ¿cómo se llama? El dropshipping, que sería coger gente local. La idea era, porque Era. eso se acabó. Se acabó porque vino también esto de la hernia y no sé qué, y me dispersé. Y entonces monté una web y era coger gente local, de cercanía, de la Axarquía sobre todo, y pues vender quesos, productos locales. Y entonces que todo esto estuviera centralizado en una página web y que esa web fuera como el foco de decir, si alguien de la Axarquía o de Málaga está buscando productos tal, pues que encuentre su producto y se lo servimos. Joder, qué ¿No? bien. Y estuvo funcionando un tiempo, pero eso, entre la cirugía, el tal, el cual, como que no Y cosas acababa. ajenas a ti que al Sí, final te hacen que sí. tengas que parar un poco, ¿no? Sí, tuve que parar un poco, pero era tema de cosas ecológicas y cosas Porque a artesanas. día de hoy seguís haciendo algún tema parecido al que Ella teníais. sigue Ella sigue con la con cosmética la natural. cosmética, pero el tema de la web y el negocio yo lo paralicé porque no, y además no me estaba siendo rentable, me exigía. Es que eso es importante también, que hay unas ideas estupendas, pero si no son rentables no podemos Claro, ir con ellas. Es importante, igual ¿no? funciona, ¿no? Pero no sé, en aquel momento me requería mucho esfuerzo, no sé, la idea era muy buena, pero creo que faltaban cosas. ¿Y qué es lo que haces ahora? Pues ahora, de repente, también igual la vida, pues recibo una llamada de uno que fue un compañero mío y jefe después, y me dijo que si quería volver a la ingeniería. Yo le dije, ni de coña. Digo, ¿qué dices? ¿Estás A loco? Madrid no vuelvo. Digo, ni de coña. Dice, no, no, espera, espera, Ah, escúchame. vale, vale, vale. Dice, no, pero es das cursos, lo mismo que tal, igual que lo que hacías, pero online. Y yo digo, Wow. bueno, entonces sí. Ya empezamos a hablar de otra manera, ¿no? Claro, entonces, ¿qué pasa? Que ahí está un poco este conflicto que tengo igualmente actualmente, pues esto, entre
esto es algo más estable y que me puede dar unos ingresos un poquito más estables. Y esto que te estaba hablando ahora mismo, pues era como más un pantano. Claro, es que entiendo que el volver a formar, a ser formador, no es el tener la libertad laboral que uno quiere, porque ya depende de una empresa, ya depende de un horario, ya depende de Claro. algo que tienes que hacer en tal día a tal hora. Efectivamente. Que me Entonces ahí imagino que eso está, no es. Y en ese momento te es que está encuentras la ahora. movida esta, es como, esto es una estabilidad a costa de esto otro. Entonces estoy un poquillo ahí en eso, ¿no? Ejerciendo, pues por un lado esto y por otro lado acompañando personas a nivel terapéutico, que me gusta más, pero me da menos dinero. A nivel terapéutico, ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que realmente haces? Pues yo me gusta llamarlo terapia integrativa, que realmente está muy de moda la palabra, pero a mí me gusta llamarlo integrativa porque es como yo tengo una caja de herramientas muy grande, o grande, y no es como, no, yo uso esta herramienta. Y yo digo, no, yo te tengo a ti enfrente y tengo que mirar a quién tengo enfrente. Yo pongo ¿Y qué ejemplo, usar, ¿no? ¿Qué herramienta claro, le usar digo, yo dentro de tengo las esta que hay en esa caja, caja de herramientas, claro, ¿no? yo tengo destornillador, tengo una llave inglesa, tengo un alicate, oye, ¿a ti qué te sirve? Y pruebo con esto, pero a lo mejor no te sirve. Sí, sí, sí. Entonces, como que no me gusta ceñirme a un solo método, a una sola escuela, a un solo... Entonces, yo he estudiado diferentes técnicas, diferentes herramientas y por eso me gusta llamarlo integrativa, es decir, integrar todo lo que yo... Y en eso estás también ahora, En ¿no? eso estoy. Pero yo tengo entendido que también te vino una inspiración, que era la música, que era un sueño, que era la música, y que querías tocar la batería. Y que lo has conseguido, ¿no? Que tocas la batería, vaya. Sí, señor. O sea, va la música y la poesía, ¿no? Va un poco a Sí, colación, fue un sí. poco a colación. Primero llegó la música, luego la poesía. La poesía, no, fíjate ahora que lo dices, hostia, qué buena pregunta, qué guay. No, porque nunca lo había... Aquí venimos a desgranar, Hostia, ¿eh? Aquí no, venimos eso es muy a desnudar terapéutico, al eso es muy de invitado, ¿eh? terapeuta. Sí, es interesante porque, fíjate, ¿no? Yo me he dado cuenta que con el tiempo, sobre todo en este último, no sé, 5 años así, por ahí, vengo escribiendo mucho rítmicamente. Es como mis poesías son bastante con un tempo, con una cadencia, o sea, no es nada clásico ni nada, Sí, sí, no es sí. muy convencional. Pero me he dado cuenta que tiene mucho que ver con la percusión, Sí, es muy que tiene percusiva. esos... Sí, es muy percusiva. Entonces, ¿qué vino antes, la gallina o el huevo? Pues no lo sé. Pero llegaron los dos. Sí, Llegaron los dos. hombre, si me pongo así, Y claro, sigues sí, escribiendo poesía sigo escribiendo y poesía sigues tocando la batería. y sigo tocando la batería. ¿Que tienes algún grupo o la tocas tú solo en casa Pues o...? sí, empecé igual en la pandemia, una de las cosas Ajá. buenas que me regaló la... Que Bueno, pudimos hacer muchas cosas que no haríamos. Ajá. efectivamente, pues eso, estudiar todos los temas de psicología y ponerme a tocar la batería. Luego me frenó la hernia esta, como digo, pero al llegar aquí empecé igual a moverme, a decir, oye, esto yo no... Carmen me lo decía hace poco, me decía, tío, es que, joder, es que te admiro mucho porque cuando nos conocimos tú me dijiste, algún día voy a tocar ahí. Y toqué. ¿Dónde? En el pueblo, ¿no? Que uno dice, a ver, es Moclinejo, que En tampoco te has Moclinejo. subido aquí al estadio de no sé qué. Pero es Pero algo que hostia, te tiene que llenar de orgullo. O sea, es sí, decir, que quiero tocar en mi pueblo de acogida y poder hacerlo, no sé, sí, el sí. día que te subirías a ese escenario deberías No, estar no, alucinando, ¿no? ¿O qué? yo sigo alucinando, porque decir, tío, yo esto nunca me lo esperaba, ¿no? ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Estabas nervioso? ¿No estabas Sigo nervioso? poniéndome muy Muchísimo, ¿no? nervioso. Sí, sí, sí. Yo ¿Qué tipo de llevo. música? ¿Qué Hacemos tipo de rock, música? rock, Rock. blues, rock, blues. Buena música. Sí. Buena música. Y aparte de eso, aparte de la música y aparte de la poesía, aparte de todo eso, como he dicho antes, creo que eres creador, creo que no te estás quieto, como se diría, y siempre tu cabeza está pensando qué hacer, qué Pues no sí. hacer, porque hay algo muy bonito que el otro día tuvimos la oportunidad de tener en el restaurante, en el restaurante Pensacola, del que Lourdes y yo somos los propietarios, que se llama Artertulia. Y fue algo que conocimos a gente con la que se hizo muchas sinergias de muchas cuestiones, en las que fue un pequeño foro donde nos conocimos, donde hablamos y demás, y a mí me pareció algo fenomenal, algo maravilloso, y bueno, pues no pudimos estar el tiempo que nos hubiera gustado estar a Lourdes y a mí, porque teníamos que atender el restaurante, pero me pareció algo maravilloso. No sé cómo se te ocurrió esto de Artertulia y
¿Y a dónde lo queréis llegar? A llegar, no sé. Pues esto es lo de siempre, que lo que tú has dicho, que mi cabeza no para, No que a para. veces digo, joder, párate ya, hombre, pero no para. No para. Y, Pero ¿cómo se te ocurrió esto de crear? Porque Artertulia, cuéntanos un poco de qué va Artertulia. Pues mira, empezando un poco por esto, el cómo se me ocurre, esto es algo que en el último taller, porque estamos dando también talleres, Carmen y yo, y en el último taller yo lo decía porque me hice como un poco este autoanálisis de, hostia, y esto, y digo, es que yo lo que realmente a mí me gusta es compartir. O sea, desde donde yo me muevo es como compartir mis cosas, yo qué sé. Entonces da igual, si a alguien le llega, como decíamos antes, o a alguien le inspira, o a alguien tal, pues ya está. Entonces desde ese compartir yo reconozco esa energía compartidora desde que yo creo una asociación en el pueblo, con 17 años, cultural, ¿no? Entonces esa semilla que estaba ahí, que cuando me fui a Madrid la abandoné, y de hecho al irme yo la asociación murió, y nunca más había una asociación cultural de este tipo, de malabares, de tal, y había un montón de gente súper guay ya haciendo teatro, ya nos llamaban hasta en Jaén Capital para hacer teatro, y murió. Y digo, joder, qué pena que cuando una persona se va, muera esto, ¿no? Yo siempre he tenido esa cosa de, tío, jolín, que no sea yo solo el que tire de una cosa, y si yo no estoy... Que haya más gente que puedan ayudarme y que puedan estar ahí al frente entonces de todos estos identifico un proyectos, poco, ¿no?, esa misma semilla al venir aquí también y decir, quiero, ¿no? Y creo que ese nexo está todavía ahí, ¿no? El compartir. Entonces de repente aterrizo en una asociación que se llama Asociación Arte y Naturaleza en Moclinejo. Yo digo, pues una de las actividades que voy a coger un poco yo las riendas, pues va a ser esta, ¿no? Aunque un poco de la asociación, digamos, está enmarcada dentro de la asociación, pero digamos, bueno, esta va a ser mi actividad, por así decir, ¿no? Y digo, pues a mí me apetece compartir. ¿Y compartir qué? Pues tertulia. Pues vamos a hablar, y esto que estamos haciendo tú y yo ahora, pues eso, para conocer gente interesante. Y esto, el objetivo, ahora contestando a la ¿Dónde segunda las parte, habéis hecho? pues la hemos hecho hasta ahora nada más allí, en Moclinejo. Y aquí en Machalavia, Esto ¿no? En el empezó restaurante hace Pensacola. un par de meses, igual, esa iniciativa de decir, tío, esto yo lo saco para adelante, porque tenía ya esa idea en Costa Rica. En Costa Rica yo dije, yo quiero crear como un grupo, esto pues que alguien proponga, vamos a ver un corto y después tengamos una tertulia, otro dice, pues vamos a leer un libro, y otro dice no sé qué, y Dentro de ahí vamos. poco hay un cineforum que Ahí has estamos. organizado tú, Ahí lo has organizado en nuestro restaurante, del cual estamos encantados que hayáis querido que sea nuestro restaurante, Cineforum, que luego se va a hacer una tertulia en referencia a esa película que se va a proyectar. O sea, es que me parece algo tan maravilloso y tan como de antes, que se había olvidado y que gracias a personas como tú vuelve a nuestras vidas, porque yo la tertulia que tuvimos el otro día, al conocer gente que no conocía y que pudiéramos estar hablando y horas y que fue súper ameno y que para mí fue encantador, me parece algo maravilloso, de verdad, es digno de elogiar y desde luego te elogiamos por las ideas que has tenido, Bueno, no solo a ti, sino a claro, todo el grupo eso que conforma es. la tertulia y la asociación que tenéis en Moclinejo. O sea, me pareció maravilloso, maravilloso. Pues Entonces, igualmente, gracias a vosotros. ese Artertulia, espero que todos los que nos oigan y nos siguen en redes sociales lo puedan extrapolar a sus localidades, porque ya te digo, me parece algo maravilloso, maravilloso, de verdad, ¿eh? Y desde aquí os doy las gracias y os elogio a todos los que conformáis Artertulia y la asociación de Moclinejo. Me gustaría que nos dieras algún dato más de tu vida laboral, algún consejito que puedas dar a la gente que está pues eso, en un impasse de no saber qué hacer, ya que te dedicas un poco al tema de coaching y demás, algún consejito, porque ya vamos a ir terminando, que ya me están diciendo lo que llevamos, pero bueno, todavía nos queda un poquito de tiempo. Hoy me dice el técnico que podemos estar un rato más, el técnico y director del programa. Pues ¿Tú qué te fíjate, dedicas a eso? Porque hoy en día hay mucha gente que no sabe muy bien lo que hacer, que no sabe muy bien cómo llegar, que no sabe qué camino coger. Y tú que has pasado por eso, cuéntanos un poco, da un poco pues un consejo. primero, bueno, eso que decías, ¿no? Del coaching, a mí no me gusta mucho eso como herramienta, dentro de las que tengo es la que menos uso. Y desde ahí también no me gusta eso de aconsejar, porque claro, creo que esto es tan Quizás sea personal. mejor ayudar.
A mí me ¿O gusta tampoco? más acompañar. Acompañar. Me gusta, pero esto es un Sí, tema sí, sí. léxico al final. Sí, 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 Cada sí, sí. uno es por cómo suena en mi cabeza, Bueno, ¿no? Que yo creo que sí. Yo creo que el acompañar, acompañar sí, es sí. esto, es Yo yo creo voy que a es tu mejor lado, que... pero digamos que el que camina eres tú, ¿no? Ajá. Yo voy contigo y te acompaño y nos vamos... Me parece muy, sí, sí, me parece muy, muy positiva mejor esa palabra que no otra, sí, sí, A sí. mí me gusta utilizar esa más que nada por esto, ¿no? Porque yo no te puedo a ti aconsejar nada. Claro. De hecho, yo es algo de lo que huyo mucho en mi vida personal y en las terapias, por supuesto. Y es más escucharse. O sea, para mí es escuchar. La escucha. Digamos que si tuviera que decir un consejo sería escucha. Escucha más. ¿Escucha a quién? ¿A ti mismo? ¿A tu Todo. entorno? La ¿A todo, como dices escucha, tú? sí. Porque yo, por Para ejemplo, mí creo que la escucha es la te herramienta. pregunto, Fernando, ¿cómo consigo yo esa felicidad que tú has conseguido viajando y sabiendo que no querías esto y que querías lo otro y al final lo has conseguido? ¿Cómo lo puedo conseguir yo? Claro, esa sería mi Sí, pregunta. la Entonces, pregunta, tú ahí, ¿cómo claro. me puedes acompañar a esa felicidad que yo quiero conseguir? Claro, ahí te acompañaría intentando buscar a través de diferentes herramientas que escuchen más. Que escuche. Claro, Claro, no que solo a escuches mí, como tanto tú a has mí, dicho, sino al entorno, claro, a claro, mí, que al coja un poco de todo, entorno, ¿no? efectivamente. Pero claro, eso digamos que la escucha, como creo que casi todo, nace de dentro, ¿no? Es decir, va hacia adentro y eso se proyecta hacia afuera. Entonces, si tú sabes escucharte a ti, vas a saber escuchar a otro. Que es difícil, ¿eh? Sí, Que no todo el sí, mundo sabe escuchar, ¿eh? sí, sí. No todo el mundo sabe escuchar Entonces, y es algo que deberíamos aprender todos, a sí, escuchar a la persona que tenemos al lado. así es. Y dejar muchas veces hablar, porque hay gente que no deja hablar y hay gente que, bueno, que solo se escucha a sí misma y creo que tenemos que hacer un ejercicio de escuchar, ¿no? Al Así que es. tenemos al lado, ¿no? Que seguro que nos puede aportar algo favorable, segurísimo, pero bueno. Entonces esa sería la cosa, Esa escuchar, sería, ¿no? escuchar, La cuestión de escuchar escuchar. y porque yo creo que esa sabiduría la tenemos, o sea, la tenemos intrínsecamente, internamente, uno sabe qué quiere y qué no quiere, ¿no? Ayer mismo veía un vídeo de un terapeuta y él hablaba un poco de estas cosas igual, es decir, tú sabes lo que no te va bien. Tú lo Claro. sabes, pero todo, ¿eh? Y parten de cosas muy pequeñas. Sí, Tú sí. sabes cuando estás bebiendo, si eso que estás bebiendo te va bien ¿Te o no va te va bien o no bien, te va bien? lo que comes, es decir, partiendo de estas cosas tan pequeñas como el que metes dentro de tu cuerpo, ¿no? A nivel de alimentación Sí, sí. o de deporte o de tal, escuchando esas cosas, si aprendes a escuchar esas cosas, el resto va a venir como casi solo y aprenderás a escuchar. Eso, cuando un trabajo no es para ti, cuando Claro. una pareja no es para ti, cuando una amistad no es para ti. Y yo creo que eso, escucha. Joder, qué lección nos estás dando. Oye, no te he preguntado, ¿cómo se llama tu...? Pues sigues tocando, ¿no? Con tu grupo. Sí, ¿Cómo se llama tu grupo? Kojaks. Kojaks. como los... Como el Como famoso Chupa Chups, ¿no? Como el efectivamente. famoso detective este de la serie de hace mucho tiempo. Sí, 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 sí. O sea, seguís tocando ahora, ¿no? Seguimos tocando. De A hecho, ver si tenemos la oportunidad este de... viernes estamos en Moclinejo. Este viernes estáis en Moclinejo. Este Bueno, viernes en vamos a Moclinejo. decirlo bien claro. Este viernes estáis en Moclinejo. ¿A qué hora y dónde? En el Polideportivo a las 11 De la noche. de la noche. Bueno, a ver si tenemos la suerte, desde aquí, a ver si tenemos la suerte de que podáis venir algún día a tocar a Machada de Allá, porque nos encantaría. Es una música que tanto a Joaquín y a mí nos gusta mucho. Aquí, bueno, aquí tú sabes que el flamenco es lo que más tira, pero también hay mucha gente rockera, mucha gente que le gusta el blues, mucha gente le gusta el tipo de música que hacéis. Y bueno, desde aquí os invitamos a ver si hay la posibilidad Bueno, ojalá. de que podáis venir algún día a tocar aquí en el pueblo, ¿no? Una pregunta que les hago a todos. ¿Qué te une a ti a Machalaviaya? ¿O qué vínculo te ha unido a Machalaviaya? ¿Cómo has conocido Machalaviaya? ¿Cómo has querido venir a Pues Machalaviaya? sí, está guay. Lo primero es esa inquietud de conocer, ¿no? Entonces, estando en Moclinejo, digo, pues vamos a conocer también un poco todo El nuestro entorno. alrededor, todo nuestro Ajá. entorno, ¿no? Y luego aterrizar en vuestro restaurante tan maravilloso. No, en serio, lo Muchas digo gracias. de verdad, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, porque el pueblo, O sea, has comido bien, ¿no? En nuestro sí, restaurante, ¿no? el pueblo, a priori, el pueblo nos gusta mucho, Ajá. porque es un pueblo muy bonito y tal, y encima, como me pilla como a medio camino, para un lado que para otro, pues como que sí. Además, este pueblo, si algo tiene, es que es cuna de cultura, cuna de arte y cuna de historia, lógicamente. Entonces, Aparte de gastronomía también. Entonces Tiene ahí buena te gastronomía también. te lanzo yo esa pelota a ti, como tú Sí, sí, decías, sí. que gracias a ti, de verdad, y a Lourdes, ¿no? A vosotros,
el que Carmen y yo no encontráramos un sitio gastronómicamente tan chulo, porque a nosotros la gastronomía nos encanta, porque acabo de decir esto de que uno ingiere, tal cual, y encontrar gente tan interesante, ¿no? Con la que dices, hostia, espera, que aquí no es solo la gastronomía, que aquí hay también donde rascar. Sí, sí. Así que gracias. Pues para nosotros es de verdad de agradecer que os sintáis así. Ya no te voy a hacer la pregunta de que qué tal comes en Macharabiaya ya, porque ya me la acabas de decir, se la suelo preguntar a todos, pero ya no te la voy a decir, ya no te la voy a hacer, pero bueno. Y por último ya, que ya vamos a ir terminando, ¿cómo es la soledad en el campo? ¿Cómo se vive Hostia, duro, solo en el campo? duro. ¿Duro? Yo diría que... Pero es lo que tú has elegido. Sí, yo lo he Es lo que tú has elegido. elegido. Yo Entonces, lo he ¿cómo se elegido. vive? ¿Cómo... Sí, pero... Hostia, yo diría que ahí para poder afrontar algo así tienes que estar muy preparado. Yo diría. Lo he dicho al principio, que el entorno rural es un entorno muy positivo, muy tal, pero que no todo es idílico, No, que no. hay servicios. Aquí, por ejemplo, en Macharabiaya, en Monclinejo sí, creo que sí hay tiendas, hay alguna tienda Sí, o eso, hay ¿no? alguna tienda. Pero aquí, por ejemplo, en Macharabiaya no. Entonces, si se te olvida una barra de pan, o se la pides al vecino o no puedes comprar pan. Entonces, Hombre. ¿cómo es ese entorno de vivir en el campo? Y encima tú, que vives a 3 Sí, kilómetros yo de es que no Monclinejo, tengo ni barra de pan. ¿cómo es eso vivir en el campo? Me imagino que tendrás un momentos súper positivos y tendrás un momento de decir, Sí. me hace falta algo. En general son muy, para mí, por cómo yo lo he decidido, porque es una decisión personalidad, para mí son la mayoría del tiempo muy positivos, pero hostia, hay momentos también muy... te da para pensar mucho, claro. Y entonces yo eso a veces sí que lo acuso, ¿no? El tema de estás mucho conmigo, estás muy guay, pero hostia, al final también te da mucho para pensar mucho las cosas. Entonces yo que ya de por sí soy bastante autorreflexivo, hostia, pues digo, madre mía. ¿Lo cambiarías? No, no. Por eso dicho digo, rápido, ¿eh? la mayor Lo has dicho parte del rápido. tiempo es siempre positivo. Claro que es verdad que la soledad es algo que Pero yo no creo que todo el mundo incluso está uno preparado. se llega a sentir solo también, incluso viviendo en Madrid, ¿no? De hecho, me sentía más solo en Madrid que ahora. Fíjate el dato, ¿eh? Te sentías más solo en Madrid que aquí en un entorno rural. Sí, ¿eh? total. Y en el campo que vivo solo, además. Fernando, me voy a despedir de ti. Si quieres contarnos alguna cosa más, si quieres decirnos alguna cosa más, Por mí este es tu todo momento. está bien. Pero nada, decirte que ha sido un verdadero placer conversar contigo. Ya hemos conversado unas cuantas veces, ya hemos estado juntos unas cuantas veces. A ti y a tu chica Carmen nos tenemos una estima especial. Os conocemos hace muy poquito, pero os tenemos una estima especial porque, pues eso, también la gente que conocemos que nos aporta, a nosotros nos enriquece como persona. Entonces, nada, te doy las gracias sobre todo por llegar a Macharabiaya, por habernos conocido, por tener esa visión que tienes tan positiva, que hace que muchos aprendamos y que, sobre todo, que nos guste charlar contigo porque aprendemos con tus vivencias, con tus historias y, sobre todo, con la persona que tú eres. Y bueno, pues esta es tu casa, Radio Galvez Macharabiaya, las tertulias del Pensacola, y que esperemos que no sea la última. Y que hayas estado a gusto, que hayas estado bien y sobre todo, bueno, pues que no dejes de venir a Macharabiaya, que tenemos que seguir con ese cineforum que vamos a proyectar dentro de poco y con esa tertulia que a mí me encantó y creo que podemos hacer cosas muy, muy chulas entre todos. Yo creo que sí. Darte las gracias, Fernando, de verdad. Me voy a ir vosotros. despidiendo de la gente. Muchas gracias al invitado que hemos tenido hoy. Me despido de todos los que una vez más estáis ahí en este proyecto tan maravilloso y hoy nos ha acompañado Fernando, gran amigo de esta casa, en las tertulias del Pensacola, en Radio Galvez Macharabiaya. Sigo dando las gracias un día y otro a todos los que nos escucháis. Es un proyecto muy, muy bonito, que cuesta, como todos los proyectos, pero que no vamos a dejar de hacerlo, que vamos a seguir. Además, tenemos amigos como Fernando, Amir, que estuvo el otro día, como todos los invitados que han pasado por esta pequeña radio nuestra, por este pequeño proyecto nuestro. Y a todos los que estáis ahí detrás, bueno, pues daros las gracias y hasta el próximo programa. Adiós.